Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto tener nuevamente la oportunidad de hacer un viaje junto a ustedes a través de la información, así que empezamos. Los bomberos de California hallaron más cuerpos en la zona arrasada por el incendio en este estado y la suma de víctimas mortales confirmadas por el siniestro ya es de 83. Los desaparecidos en el conocido Camp Fire bajaron a 563, 136 menos que los reportados a media semana, de acuerdo al Departamento Forestal y de Protección de Incendios del estado. Los bomberos enfrentaron vientos que alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora, agravando la situación de los incendios. Las autoridades indicaron que han controlado en un 85% el fuego, que ha quemado 62.052 hectáreas. El fuego se declaró el pasado 8 de noviembre y arrasó por completo la población Paradise. Un juez federal bloqueó la medida aprobada por el gobierno del presidente Donald Trump que prohibía que los inmigrantes que ingresen de manera ilegal a los Estados Unidos puedan solicitar asilo. La Voz de América conversó con un abogado de inmigración sobre los alcances de esta decisión. El dictamen del juez John Tigar del Tribunal del Distrito Norte de California bloqueó la decisión de la administración Trump de negar la solicitud de asilo a las personas que crucen la frontera ilegalmente. Este veredicto no sorprende a abogados de inmigración como Diego Ferreira, que afirma que se esperaba algo así, sobre todo porque la demanda se presentó en el 9º circuito judicial. Porque es el circuito más liberal. Entonces, tenemos la decisión a primera instancia. Cuando esto se apela y se llega a la instancia apelativa a nivel del circuito, normalmente el 9º circuito tiene una postura más liberal, entonces es muy posible que tomen el lado del juez. Todo esto va a cambiar o tiene el potencial de cambiar ya a nivel del Tribunal Supremo porque ahora tiene un perfil más conservador. El experto dice que es una decisión judicial temporal. Sin embargo, la espera de un veredicto final podría tardarse varios meses, a menos que la administración Trump tome una inusual medida extraordinaria. La administración Trump puede ir directamente al Supremo y solicitar que revisen esta decisión del juez. No es normalmente el proceso que se sigue. El proceso que se sigue normalmente es que vamos una etapa por etapa, pero hay situaciones extraordinarias en que ellos pueden argumentar una situación de urgencia, una situación de un daño irreparable. Entonces ahí existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo tome esta decisión y la evalúen. Con la restauración de la posibilidad de solicitar asilo en cualquier punto de la frontera, según Ferreira, es probable que la administración busque otras medidas para limitar el acceso, mientras se espera el desarrollo del proceso judicial, cosas que ya se hicieron en el pasado. Una política bastante agresiva de limitar básicamente la interpretación de los requisitos de asilo a través de decisiones que se certifican al secretario de Justicia o al fiscal general. Decisiones, señala Ferreira, antes las cuales un juez no puede hacer mucho. Con la hipótesis, afirma el abogado, de que con un fallo final favorable a la administración, los inmigrantes se enfrentarán a más de una limitación en su pedido de asilo. El periódico turco Hürriyet afirmó que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, dispone de una grabación que implica directamente al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. La CIA habría recogido una conversación entre Mohammed bin Salman y su hermano menor Khalid, embajador saudí en Washington, en la que Mohammed dio instrucciones de silenciar a Khashoggi cuanto antes. Según el diario, fue la directora de la CIA, Gina Haspel, quien reveló la existencia de esta grabación a las autoridades turcas durante su visita a Ankara. Y el Ministerio Alemán de Economía anunció la paralización de todas las ventas de armas y equipamiento de defensa a Arabia Saudí, incluso las ya aprobadas, en reacción al asesinato del periodista disidente en el consulado de ese país en Estambul. Esta decisión completa a la que tomó el gobierno alemán a finales de octubre, tras conocerse la implicación del régimen saudí en el asesinato del periodista y por la que se suspendió cualquier nueva autorización de exportación de armamento al país árabe.
La bolsa de Nueva York ha tenido jornadas difíciles y los indicadores han cerrado en negativo. Además, los pronósticos no parecen ser mejores que los resultados. Con indicadores que marcan un rojo intenso, ha cerrado la bolsa neoyorquina en las últimas jornadas. Especialistas no tienen mayores expectativas sobre los mercados y explican que la caída generalizada se genera especialmente como consecuencia de compañías de alto impacto en Standard & Poor's 500. Así lo señala Sam Stovall, director de estrategias de investigación de CFRA. Tienes empresas que son gigantes, que pueden mover el mercado mucho más que cualquier compañía que tenga una clasificación de 250 o inferior. Por lo tanto, tiendo a decir que son las FANG, acciones de Facebook, Amazon, Netflix, Google, los que elevaron los precios de las acciones, las que los está llevando a un nivel más bajo y hacen que los inversores digan FANGs por nada. Siendo no solo Standard & Poor's el indicador afectado, se reconoce que el fenómeno que se está registrando podría afectar inminentemente a mercados latinoamericanos, pues hay acciones como Pemex, Petrobras y otras empresas de la región que cotizan en Estados Unidos. Así lo explica el economista Andrés Moreno. Todos los mercados financieros y mercado de capitales están correlacionados con Estados Unidos. Si Estados Unidos llega a tener una caída fuerte en el precio de sus acciones, implica que fondos extranjeros están vendiendo acciones, y no solamente en Estados Unidos, también en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México. Entonces todas las bolsas mundiales se pegan a esa tendencia. Aunque los mercados no son una única radiografía de la economía, Moreno explica que Estados Unidos puede estar a puertas de un freno de crecimiento económico, pues los mercados no caían significativamente desde 2008, y resalta que este movimiento de los indicadores posterior y naturalmente traerá una recuperación y una nueva subida de los mercados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En un hecho insólito, el encuentro entre un ciudadano estadounidense y una de las pocas tribus del mundo que aún están aisladas de la civilización tuvo un desenlace fatal. La policía en India informó que John Allen Cho, de 27 años, murió tras un ataque con arcos y flechas en una de las islas del archipiélago Andamán y Nicobar del Océano Índico. Se trata del Sentinel del Norte, a la que se tiene prohibida la visita. El turista fue llevado a la zona de manera ilegal por unos pescadores a quienes pagó. Cho era un predicador que había viajado anteriormente al archipiélago y que quería llevar el cristianismo hasta una tribu no contactada. Los pescadores relataron que los miembros de la tribu lo mataron y luego abandonaron su cuerpo en la playa. El jueves 22 de noviembre se cumplieron 55 años del magnicidio del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. El hecho ocurrió en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Kennedy, quien fue el 35º presidente constitucional del país norteamericano, tenía 46 años de edad cuando fue mortalmente herido de varios disparos, mientras la caravana presidencial circulaba por la referida plaza. El vídeo muestra la secuencia del asesinato. También se cumplieron el jueves 28 años desde la renuncia de Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido. Conocida como la Dama de Hierro, Thatcher había prometido luchar hasta ganar, sin embargo, su lucha llegó a su fin a petición de su esposo, según indicaron en aquel entonces fuentes cercanas. Como líder del Partido Conservador, Thatcher había informado a la Cámara de los Comunes sobre su decisión días antes, pero no podía completar su renuncia formal hasta que un sucesor hubiera sido elegido. La Dama de Hierro tuvo el mandato más largo del siglo XIX y en 1990 dimitió tras más de 11 años en el poder. Sin embargo, no sería hasta 1992, a los 66 años, cuando dejó definitivamente
definitivamente la política después de haber abandonado también su carrera como diputada. Al menos 5 personas murieron y otras 18 resultaron heridas en un atropello a la entrada de una escuela de primaria en la ciudad de Huludao, en el noreste de China. Las autoridades ya han detenido al conductor del vehículo que arrolló al grupo de escolares y están investigando el suceso. En imágenes grabadas desde una cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, se puede ver cómo el vehículo se desvía y arrolla a gran velocidad a una multitud frente a la escuela cuando los niños salían de clase. Caen las acciones de Nissan y probablemente bajarán sus ventas a nivel mundial tras el escándalo del arresto del presidente de la firma. El presidente de la automotriz Nissan, Carlos Ghosn, fue arrestado el lunes después de que una investigación interna de la compañía descubriera que había reportado su compensación a las autoridades financieras japonesas durante varios años. Nissan dijo que estaba cooperando con los fiscales japoneses e informó que también abrió su propia investigación. Ghosn llegó a la compañía en el año 99 después de que Renault, el fabricante de automóviles francés, comprara la mayoría de la compañía japonesa. Nissan dijo en un comunicado que el señor Ghosn había estado involucrado en mala conducta y recomendó que fuera removido de su posición como director de la empresa. El fin de semana anterior fue encontrado el submarino de la Armada Argentina desaparecido hace poco más de un año. Tras la pausa veremos qué pasó en ese país tras este hallazgo. La semana anterior dimos cuenta de que se cumplía un año de la desaparición del submarino de la Armada Ara San Juan con 44 tripulantes y justo un día después del aniversario el submarino fue encontrado a poco más de 900 metros de profundidad en las costas argentinas. En este bloque tenemos la información de este hecho. Una discusión respecto a las posibilidades de reflotar el submarino Ara San Juan se generó en Argentina esta semana tras el hallazgo el sábado anterior del sumergible cuyo paradero fue un misterio durante un año. La autorización de un posible rescate estaría en manos de la jueza a cargo del caso. La Armada Argentina confirmó el hallazgo del submarino Ara San Juan este sábado después de un año de desaparición con 44 tripulantes a 907 metros de profundidad. Y se advierte que podría no ser reflotado. La decisión de reflotar el submarino necesita del aval de la jueza Marta Yáñez, quien por ahora ha decidido usar una serie de fotografías y registros filmados que le servirán como apoyo para la construcción de una maqueta que le ayudarán a determinar los hechos que pudieron haber dañado al Ara San Juan y los siguientes procedimientos. Nosotros apuntamos ahora con tener evidencia de la condición física que muestra el Ara San Juan y el lecho marítimo que lo circunda, donde estarían desparramados determinadas partes de la embarcación, y poder reconstruir en tierra en base a los registros fílmicos y a las condiciones del estado del material, una suerte de maqueta. También el ministro de Defensa argentino, Óscar Aguad, insiste en que el rescate de las naves es complejo, ya que el peso del sumergible, la profundidad en la que se encuentra y el costo de su recuperación resultan muy grandes. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decretó 3 días de duelo nacional en memoria de los 44 tripulantes del sumergible. Como homenaje a todos ellos vamos a decretar duelo nacional por 3 días. Sé que detrás de los familiares y amigos hay una red grande de contención. No están solos. Cuentan conmigo desde el primer día. Cuentan con este equipo de gobierno y con millones de argentinos. Aún se discute el procedimiento para saber si descartar el reflote del sumergible.
Se reporta que los materiales le llegarán a la jueza durante los días martes y miércoles de esta semana. Como mencionaba la nota anterior, el ministro de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, descartó la posibilidad de reflotar el submarino Ara San Juan. La siguiente es parte ampliada de las declaraciones que dio a nuestra cadena aliada Todo Noticias. Nosotros lo que hemos averiguado es que tecnológicamente es una operación imposible. No hay tecnología en el mundo para rescatar a 900 metros de profundidad en un lugar muy complejo. Es una montaña invertida, es decir, es un cañadón donde se encuentra el submarino. Es una operación muy compleja. No hay tecnología por ahora en el mundo para hacer esta operación, y además, si la hubiera, nadie puede garantizar el resultado final. Llevaría mucho tiempo hacerlo, porque hay que bajar las profundidades. Obviamente que las personas no bajan a esas profundidades, sino que tiene que ser todo robotizado, y además se puede romper el submarino, porque el submarino al haber colapsado, su estructura quedó muy debilitada, pero muy debilitada. Además, las baterías liberan un montón de productos químicos. No sabemos con lo que puede encontrar. Hay que perforar el casco para tratar de sacarlo. Se puede romper en esa operación el submarino, y también se puede romper cuando se lo sube. Y además también, por las características del mar argentino, pondríamos en riesgo vidas humanas arriba de las que están tratando de hacer esta operación. Es muy complejo, una operación prácticamente imposible. Es decir, que para ustedes es imposible. Con la información que tenemos es prácticamente imposible. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que la petrolera estatal brasileña Petrobras podría ser parcialmente privatizada. Bolsonaro dijo que están dialogando para ver qué se puede hacer. Además, defendió la posibilidad de tener un combustible más barato. También anunció al economista Roberto Castello Branco como nuevo presidente de Petrobras, siendo Castello uno de los principales defensores de la privatización de la empresa. Y en el Mar Caribe, Cuba se prepara para modificar su constitución, pero solo un artículo ha causado polémica. De los 224 de las que consta, se trata del artículo 68, que abre la puerta al matrimonio igualitario. Si se le suma la discusión por el artículo 40, que establece la igualdad y no discriminación por razón de género o identidad sexual, se tiene el debate perfecto sobre la nueva Carta Magna, que se votará en febrero y sustituirá a la de 1976. El matrimonio igualitario, formulado como unión entre dos personas sin especificar el sexo, no es la única novedad de la Constitución, que también reconocería la propiedad privada, la importancia de la inversión extranjera y la limitación del mandato presidencial, entre otras importantes cuestiones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo este viernes en Cuba en una visita oficial con la que intentó normalizar la relación política y allanar el camino para un próximo viaje de los reyes de España a la isla. Esta es la primera visita a Cuba de un jefe del Ejecutivo español en 32 años. Sánchez se reunió durante media hora con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. España ha firmado dos acuerdos con Cuba, uno cultural y otro de consultas bilaterales entre ambos países, que promoverá el debate sobre asuntos políticos y derechos humanos. También hablaron de la liberación de presos políticos, pero en su agenda no incluyó reunirse con la disidencia cubana. Posteriormente, el presidente del gobierno español se reunió con los empresarios de Cuba para suscribir acuerdos comerciales. Incluir o no a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo es uno de los temas que discuten los congresistas en Estados Unidos. Es un momento de hacer un corte y volvemos con la información relacionada a la situación venezolana generada durante la última semana. En medio de la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, el país ahora podría enfrentar más sanciones en caso de que fuera incluido por Estados Unidos en su lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Pero este no es el único señalamiento contra el presidente Nicolás Maduro.
Varios congresistas estadounidenses debaten si es o no necesario que Washington incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo después de que el diario The Washington Post publicara que la administración de Donald Trump se prepara para dar ese paso. Venezuela ha estado bajo la mirada de la administración Trump desde hace tiempo. Tanto es así que en septiembre el presidente centró parte de su discurso en Naciones Unidas en esta cuestión. Instamos a las Naciones reunidas aquí a que se unan en llamar a la restauración de la democracia en Venezuela. Anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represor que apuntan al círculo de confianza de Maduro y a sus asesores más cercanos. Ahora el siguiente paso podría ser incluir a Caracas en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Según el diario The Washington Post, la administración se prepara para anunciar esta medida, algo por lo que algunos senadores abogan desde hace algún tiempo. En esta carta dirigida al secretario de Estado en septiembre, los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner alegan que Venezuela cooperó durante años con grupos terroristas como los colombianos FARC y ELN, así como el español ETA o el libanés Hezbollah. Sin embargo, en el Congreso también hay opiniones contrarias. Este martes, el demócrata Eliot Engel solicitó al Departamento de Estado que presente pruebas de esos presuntos vínculos en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de la que forma parte. Asegura que si no lo hacen, la credibilidad de la lista quedará en entredicho. De momento, solo Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria son considerados patrocinadores del terrorismo por Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El Parlamento de Italia le solicitó formalmente al gobierno de ese país que se una a la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro ante los representantes de la Corte Penal Internacional en La Haya, como ya lo han hecho países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Dicha moción fue presentada a la Cámara con documentos donde se enumeró de forma clara una serie de violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Maduro ha causado en los últimos años contra disidentes políticos, líderes de la oposición y líderes juveniles, además de recordar la dramática situación económica y social que vive el país petrolero ante la falta de alimentos y medicamentos. El Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, notificó a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, para que proceda al inmediato registro de alerta roja internacional y captura del presidente Nicolás Maduro tras ser condenado a 18 años y 3 meses de prisión. La sentencia definitiva contra Maduro por corrupción propia fue publicada por la Sala Plena de ese juzgado el 29 de octubre de este 2018. De acuerdo al reglamento sobre el tratamiento de datos para llevar a cabo esta medida contra el Ejecutivo, el presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio aseveró que procederán a aportar información precisa e identificación completa de Maduro. En caso de que se lograra la detención del presidente, pidieron a la mayor organización de policía internacional con 192 países miembros que se le garantice sus derechos fundamentales de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Estatuto de la Organización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ratificó el lunes anterior que su gestión continuará sumando esfuerzos para obtener recursos que permitan atender el masivo éxodo venezolano al vecino país. El mandatario aseveró que muchos de los migrantes son hijos y nietos de colombianos, familias que se generaron a partir de esa conexión binacional. A Colombia ha llegado el mayor éxodo de venezolanos el último año huyendo de la violencia, la inseguridad y la crisis de medicinas y alimentos, situación que ha colapsado los servicios públicos y que se ha convertido en un problema humanitario para ese país que ahora necesita ayuda internacional para enfrentar la problemática. El martes se celebró el Día Universal de los Niños y bajo ese contexto, integrantes de familias venezolanas y sus menores claman por soluciones ante la crisis de desabastecimiento de alimentos, insumos y medicamentos que se ha vuelto parte de las dificultades que deben sobrellevar. La realidad del trastorno que viven las familias y los niños en Venezuela se refleja en los hospitales y en las calles. Eliander Bandres, niño diagnosticado con insuficiencia renal crónica, se debe dializar y en muchas oportunidades no lo puede hacer por falta de fármacos. Y salgo con baja la tensión, con la urea, la creatinina, de todo, y
A veces me siento mal, vomito, de todo. Papi, te quieres mejorar, ¿verdad? Sí, yo quiero ser como antes, como yo caminaba antes, caminaba derecho, tenía mis huesos derechos. Su padre, Eli Bandres, reflexiona sobre su circunstancia a la luz de la conmemoración del Día Universal del Niño. Hace 9 años la situación era un poco más fácil de llevar, pues. En este momento es complicado porque tienes el estrés de conseguir la comida, de conseguir los medicamentos. Ante el panorama actual de Venezuela, la presidenta de la Comisión de Familia en el Parlamento, la diputada Karin Salanova, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos de los niños y destacó que son la población más vulnerable actualmente en tiempos de crisis. Porque vemos que nuestros niños hoy sufren de desnutrición. Nuestros niños, cuando tú ves una cesta básica que cuesta 52.000 bolívares, de los cuales no alcanza para que nuestros niños estén bien alimentados, o la gente de los JM de los ríos, que los niños no tienen los antibióticos. Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro indicó que su gobierno continuará garantizando los derechos de los niños y de las generaciones futuras. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que un exalto funcionario del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de dinero en un caso que involucra más de $1.000 millones en sobornos. El Departamento de Justicia estadounidense dijo que se trata de Alejandro Andrade Cedeño, quien fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela, Bandes. Según documentos judiciales desclasificados, la sentencia del exfuncionario venezolano está programada para el próximo martes 27 de noviembre. Así concluimos nuestro viaje a través de la información. Soy Alejandro Ramírez, gracias por acompañarnos una semana más en nuestro resumen en Noticia Mundo. Hasta la próxima.